Llegamos a la 9ª ronda del Campeonato del Mundo Femenino y Zhou Wenjun, que venía un punto abajo, de repente se despertó y jugó en esta partida con las piezas blancas en contra de la jugadora rusa Alexandra Goryanchkina. Y jugó esta línea, ¿no? Que es bastante flexible, que, bueno, podés jugar en el centro con E3, con D4. Todavía no definís, el alfil seguro va a ir por B2, pero todavía no se define qué línea exacta va a ser la que va a jugar, ¿no? Vimos en las anteriores rondas que la preparación de la jugadora rusa, que ahora está con las piezas negras, es muy, muy fuerte. Por lo que tiene sentido que Zhou Wenjun entre en líneas un poco más desconocidas y fuera de lo normal, sino, bueno, no tantas teorías, sino más bien esquemas, ¿no? Bien, después de C5, acá jugó E3, porque, bueno, esto es una pequeña sutileza. Acá si jugamos directo, por ejemplo, alfil B2 puede venir F6 y no tenemos la respuesta en este momento D4 de una manera favorable en la que podamos tomar con peón en la casilla D4. En cambio, fíjense que si jugamos ahora E3, si en este momento vendría F6 de las negras, entonces ahora sí podemos jugar D4 y vamos a estar controlando que el avance de E5 no es tan fuerte, ¿no? Simplemente si es que toma acá, podemos tomar de peón y ya no tiene sentido este F6 que hicieron las negras porque E5 va a ser muy difícil de poder realizar. Bien, entonces con la pequeña sutileza, primero E3 como estábamos diciendo, y acá otra fineza de las negras viene A6. ¿Por qué? Porque en esta línea con blancas las ideas principales son jugar con el alfil por B2, con el caballo por E5, el peón en D4, todo controlando E5. En general todo controlando E5, ¿no? Entonces de negras muchas veces viene este caballo por C6 y es una pieza clave para poder contrarrestar esa fuerza que tienen todas las piezas blancas sobre 5. Bien, entonces sabiendo que el caballo de C6 es clave, las blancas normalmente juegan alfil B5 y cambian rápidamente alfil por caballo para eliminar esa pieza clave que contrarresta la fuerza de 5. Entonces, por eso es que A6 es una fineza, una sutileza para controlar eso. Es totalmente jugable también caballo C6 directo y alfil B5, pero es lo que el blanco quiere, ¿no? El blanco quiere jugar, quiere hacer alfil B5 y, como decíamos, quiere hacer ese cambio para poder tener dominio total y absoluto de la casilla E5. Bien, Alexandra ya saliendo también de los campos conocidos de la teoría, viene con A6, entonces siguió alfil B2, caballo C6, D4 jugó Zhou Wenjun, caballo F6, caballo BD2. Este es un esquema que, bueno, no va a dar ventaja, no aspira a ventaja rápido de las blancas, pero que mantiene muchas piezas y tiene muchas posibilidades para entrar en posiciones complejas. Recordemos la situación de torneo, ¿no? Zhou Wenjun, faltando 4 rondas, estaba un punto abajo, entonces ahora es buscar el match ahora o nunca. Así que me parece una decisión bastante buena en el sentido de salir de campos conocidos de teoría, donde es del fuerte de Alexandra, y entrar en estas líneas que, como decíamos, no es que aspira ventaja a las blancas ya mismo, pero mantiene muchas piezas menores y todo puede pasar. Bien, la partida siguió C por D4, E por D4. Otra alternativa era tomar de caballo, pero bueno, de peón está bien, era la idea cuando se hizo E3. Y acá juega G6. Otra manera de desarrollar las piezas de las negras hubiese sido con alfil F5 y después E6 y sacar el alfil más bien por esta diagonal, ¿no? Sacar primero alfil F5 para poder tener el alfil afuera de la cadena de peones y que no choque el propio alfil con tu propio peón que quedaría en E6, ¿no? Pero esta es una otra manera jugable, la que hizo Alexandra, G6. Entonces ahora juega A3 Zhou Wenjun porque después de alfil G7 ella quiere desarrollar con alfil D3 y este A3 era una manera de prevenir que no salte el caballo a molestarnos a este alfil que es clave. Bueno, que queremos mantener ahora sí la pareja de alfiles, ¿no? Entonces, por lo menos evita esas incomodidades de caballo B4. Bien, la partida siguió caballo H5 que amenaza
entrar por estos lados, por F4, molestar por esos campos, pero sabe de que las blancas tienen el recurso G3, que defienden en este momento la casilla F4, defienden acá, pero debilita muchísimo. Fíjense que después de mover este peón de G2, el alfil este va a ser bastante potente por toda esta diagonal. Bueno, Alexandra siguió con enroque, caballo E5, jugada también típica, y en esta posición ya las negras quedaron bien sin hacer demasiado. No tienen ningún problema, pero bueno, las blancas igual quieren intentar controlar el centro con la jugada caballo E5, que es la jugada temática, ¿no? Bien, otras posibilidades hubiese sido, por ejemplo, enroque, pero podría venir también alfil G4, de nuevo sin ningún problema. Así que el caballo E5 es un poco destinado a eso, ¿no? A evitar que venga este alfil por G4. La partida siguió caballo por y D por E5. Bien, en este caso, para las blancas, la ventaja es que tiene este peón que controla las retiradas de este caballo y este peón controla acá, ¿no? Entonces este caballo de H5 quedó fatal, pero el problema es que este peón, también E5, quedó ahí atacado por el alfil y hay que tener un ojo siempre en ese peón, ¿no? Alexandra quiso ir rapidísimo por el peón de 5 y jugó D4 para poder bloquear a este alfil, al alfil de blancas, que tiene, a ver, que tenía control sobre E5, ¿no? El problema es que el peón de D4 después también va a sufrir, porque quedó aislado. No tiene ningún compañerito ahora mismo inmediato que lo pueda estar defendiendo. Este peón no puede llegar porque no puede sobresaltar al peón nuestro que está en E5. Así que ese peón de D4 puede sufrir. Bien, acá una alternativa para las negras. Una muy buena alternativa para las negras es la que pueden intentar encontrar ustedes parando el video ahora y pensando cuál será la mejor jugada de las negras. Bien, la mejor jugada de las negras acá podía haber sido más bien F6. F6 para poder abrir el centro, poder darle lugar también al caballo este, que queremos una retirada, queremos volver para F6. Y por ejemplo, si venía E por F6, bueno, como decíamos, E por F6, simplemente alfil por y contra los cambios, caballo por, vuelve el caballo al centro. Y en esta posición, si es que las blancas pudiesen tener un dominio total de E5, podría resultar una posición jugable todavía. Pero el problema es que, por ejemplo, después de dama E2, viene E5 de todas maneras porque no podemos hacer dama por E2 simplemente porque tenemos una sorpresa desagradable como es torre 8. Porque fíjense que el rey quedó en el centro, ¿no? Entonces el tema es ese, que podemos hacer ese F6 siempre basándonos que el E5 va a llegar para las negras, ¿no? F6, buena jugada de las negras. Y otra manera, a ver, de evitar que podían tener acá, en esta línea, podía ser, por ejemplo, F4, queriendo controlar todo, ¿no? Pero de nuevo, E5, acá lo podían pensar, porque después de peón por, fíjense, caballo G4 y las negras están con una ventaja prácticamente decisiva en este momento. Este peón lo van a recuperar las blancas, las negras, simplemente porque el caballo desde acá salta favorablemente a la casilla de 5 con mucha facilidad, ¿no? El rey todavía está en el centro, tenemos esta torre por acá, la verdad que esta posición ya es totalmente desesperada para las blancas, ¿no? Así que F4 tampoco controlaba E5. Bien, volvemos a la partida, ¿no? Porque ella no jugó F6 y jugó D4, a lo que Yu Wenjun de blancas respondió con F4 ahora sí. Entonces vino F6, pero ya no es lo mismo. Ahora dama E2. Bien, dama E2, entonces F por E5, F por E5 y acá jugó alfil H6.
Bien, este alfil lo que intenta hacer, por supuesto de negras acá Alexandra, es ponerlo en una mejor posición, molestar en esta diagonal, pero deja muy descuidado su propio rey. Deja descuidado su propio rey. Acuérdense que cuando hacemos fianchetto, que es esta estructura que movemos estos peones acá, estos peones del flanco de rey, siempre necesitamos al señor, al alfil ahí en G7 que controle las casillas que nosotros dejamos sin defensa, ¿no? Un peón que se mueve, peón que deja de defender algo, y el peón cuando estaba antes en G7 defendía esas dos casillas claves, y cuando ya se movió, esta diagonal queda muy débil y van a ver en el futuro que sacar ese alfil puede traer problemas. De hecho, no les voy a adelantar más, pero vamos a continuar con la partida que siguió con enroque largo. Después vino alfil E3, entonces torre HF1. Y acá las negras continuaron simplemente continuaron con alfil H3. Alfil H3 en este momento tocando la torre, pero la jugada que hubiese sido más correcta era primero hacer torre por y ahora alfil H3. Fíjense que ahora le toca jugar a las blancas, salir de esa amenaza que tienen sobre la torre con el alfil, por supuesto. Y una vez que tienen que salir de esta amenaza, por ejemplo haciendo torre D1, entonces se puede pensar en una jugada como dama C8 para, sostener el alfil en posibles retiradas para G4, ¿no? Por ejemplo, si ahora torre E1, de todas maneras alfil G4, esa era la amenaza antes, de hecho con la dama en C8, lo que queríamos hacer era sostener el alfil y hacer esa enfilada ahí en contra de la dama y la torre. Bueno, pero de todas maneras, aunque corran la torre igual, alfil G4 y los alfiles negros están bastante bien coordinados, ¿no? Esta era una buena posibilidad para las negras acá. Pero fíjense cómo cambian las cosas si es que hacemos directo alfil H3. Ahora le toca a las blancas, que tienen la jugada intermedia, ellas mismas cambiar torre por, entonces tienen que hacer dama por F8 y acá le toca a las blancas. Fíjense que por solamente no hacer el cambio nosotros primero se pierde un tiempo, porque en esta posición le toca a las blancas y en la otra posición que nosotros veíamos de hacer primero torre por F1 y alfil H3, tenían que mover la torre y ahí de nuevo turno para nosotros, ¿no? Para las negras. Bien, ahora le toca a las blancas, hacen rey B1, salen de las amenazas de las molestias. Acá había una jugada durísima para las blancas, además de rey B1, esta posición ya es buena para las blancas, las negras dejaron pasar varias oportunidades. Una de las posibilidades para las blancas podía ser, para en el video intentamos encontrar la jugada. Bien, podía ser alfil E4, porque controla muchísimas casillas desde acá. El alfil ahí molesta a todos lados, a B7, está dueño y señor de esta diagonal. También deja lugar a que pase la dama por acá. Fíjense que por C4 le deja esa diagonal para la dama, que daría jaque al rey y jaque al peón este de D4. Molestaría al peón que podría ser capturado por el alfil. Bien, alfil E4 era una muy buena opción para las blancas. De todas maneras, rey B1 mantiene todavía esa ventaja. Yu Wenjun vino B5. Entonces ahora caballo F1. Molestando al alfil de E3. Y acá, el problema es que este alfil tiene que estar defendiendo D4. Entonces, triste necesidad, alfil G1, jugada media rara. Pero desde acá el alfil, aunque sea Alexandra, se asegura que defiende al muchacho de D4. Pero acuérdense lo que hablábamos antes, ¿no? El fianchetto cuando movemos los peones así, el fianchetto va de la mano del alfil de G7 que defiende todas las casillas que están alrededor del rey, ¿no? Y fíjense dónde está ese alfil que debería ser el guardián del rey, está en G1 ahora. Bien, después de alfil G1, en este momento viene una idea muy interesante, pero muy arriesgada de Yu Wenjun, muy arriesgada, que es A4. A4 porque ella le quiere dar lugar la casilla C4 para sus piezas, entonces necesita molestar a ese peón que está controlando la casilla C4, ¿no? Pero una posibilidad un poco mejor en vez de A4 hubiese sido la simple dama E4,
nada más ni nada menos que molestando a este peón, molestando doblemente. Y si, por ejemplo, torre de 8, que defiende el peón, porque ahora ya defiende con la torre más el alfil, ¿qué podemos jugar acá de blancas? Pensamos de nuevo, juegan las blancas, paren el video e intenten encontrar la mejor jugada de las blancas. Bien, la mejor jugada de las blancas en este momento podía ser dama C6. Fíjense que con esta jugada dama E4 ganamos un tiempo porque estamos tocando el peón de D4, tiene que perder un tiempo defendiéndolo. Y en esa ganancia de tiempo también hicimos esta ruta hermosa para la dama para poder entrar en el campo enemigo y tocar las debilidades que son las que quedaron acá en A6, que la debilidad esta transmite también su debilidad al peón de B5, porque si movemos a A5 nos comemos entonces al señor de B5, ¿no? Bien, entonces dama C6 era una buena posibilidad, dama E4 más dama C6 digo acá. Ella no jugó eso, sino que se arriesgó con A4, que fue demasiado arriesgado. Pero el que no arriesga no gana, dicen, y en una situación de torneo con un punto de menos, me parece muy valiente de su parte y la felicito a Yu Wenjun por sus decisiones, aunque objetivamente no sea lo mejor, sino por la actitud de querer buscar la partida, aún a costa de arriesgarse, ¿no? B por A4, B por A4, entonces ahora, como decíamos, el alfil puede venir por C4 en cualquier momento. La partida siguió dama C8, entonces con dama C8, bueno, estamos defendiendo A6 porque había una amenaza también con A6, no era el objetivo de las blancas principal, pero está también ahí como para hacerle perder un tiempo a las negras. El tema es que las negras ya con la dama acá pasa a defender ahí, pero no solo defiende el peón, sino que también pasa al flanco de dama, que está este rey de B1, ahora un poco abierto después de esta jugada que hizo Yu Wenjun con A4, ¿no? Entonces vino alfil C4 jaque, rey H8 y acá una jugada buena que es E6. E6, ¿para qué? Para poder correr a este peón que estaba ahí en esta diagonal. Simplemente lo que quiere aprovechar Yu Wenjun es que este alfil está muy fuera de juego y que el rey está muy solo. Entonces E6 le deja paso a esos rayos X del alfil y en cualquier momento este rey puede sufrir bastante, ¿no? Con esos temas de E6. Pero le toca todavía a las negras que hacen caballo F6, aprovechan que el peón se movió y que dejó de defender F6. Y entonces acá viene una jugada de nuevo, un poco arriesgada de Yu Wenjun, pero lo mismo, ¿no? El que no arriesga no gana. Y vino con torre por D4 en este momento. No era necesario, acá se podía intentar pasar a algo que era igual bastante complejo, que era alfil por D4, sin entregar la calidad, torre por D4. Y esta posición todavía es complicada porque el rey blanco está ahí en el centro, ¿no? Está que puede sufrir, está bastante abierto, ¿no? En el flanco de dama, pero bastante abierto. De todas maneras, ya prefiero entregar la calidad, que bueno, recordamos, entregar la calidad es cuando entregamos una torre por una pieza menor, ya sea un alfil o un caballo, por temas tácticos acá, ¿no? Queriendo aprovechar que después de alfil por D4, es verdad, tenemos un alfil por la torre, que el alfil se supone que vale menos que la torre, pero el alfil que tenemos es este que está durísimo en esta diagonal, ¿no? En contra de este rey que está solo ahí y que, bueno, pueden haber muchos temas de mates o de jaques o de, bueno, problemas en el rey, ¿no? Seguridad en el rey. Bien, la partida siguió con dama B7 jaque, rey A2, que no es la mejor jugada, de hecho. Acá, increíblemente, la mejor jugada es rey C1, pero esta jugada la dice la computadora, que es la mejor, que es la que más se defiende, por lo menos, ¿no? De todas maneras, de una manera humana, es muy difícil que querramos hacer rey C1 a un lugar que parece que está todavía más abierto, ¿no? Tendemos como que esté más protegido, que esté más como en la cueva el rey. Entonces entiendo que Yu Wenjun se fue rey A2, que parece que está más protegido. El problema es que acá había una bomba para las negras, ¿eh? Paren el video en este momento e intenten encontrar la mejor jugada de negras que le hubiese dado casi que ya mismo el punto a Alexandra Goryachkina. Bien, ¿la encontraron la jugada? La jugada era dama B4. Aprovechando que
tocamos el peón este de A4, a ver si lo puedo, acá, tocamos el peón de B4, de A4, perdón, y si el alfil viene a B3, que era la idea principal del alfil ahí de C4, controlar esta diagonal, comemos simplemente, se cae simplemente el alfil de D4, ¿no? Entonces no se puede hacer alfil B3 porque perdemos el alfil de D4. Entonces simplemente después de dama B4, las blancas tienen que salir a una búsqueda desesperada ahí de recursos, que es primero hacer alfil por F6 para que el alfil ya no esté colgado. No queríamos perder, obviamente, de blancas perder ese alfil, pero bueno, en este caso, si no, no queda otra opción. Y después de por F6, ahora sí, alfil B3, uy, perdón, no, esta no. Ahora sí, alfil B3 para defender la casilla A4, para defender el peón en A4. Y acá simplemente después de rey G7, esta posición tiene una ventaja las negras prácticamente decisiva. Todavía tienen algo de compensación por el peón de 6, las blancas, perdón, porque este peón está muy cerca de ser muy feliz, de coronar y ahí promocionar. Pero es la única compensación que tiene, pero objetivamente igual las negras tienen ventaja decisiva en esta posición. En la práctica ese peón tal vez le podría dar chances prácticas, pero no son chances reales, objetivas. Si es que juega como una máquina acá, las negras deberían ganar, ¿no? Bien, de todas maneras esto no pasó, no jugó de este dama B4 que era durísimo, con los que estamos viendo este dama B4 acá. Increíblemente acá, no sé si colapsó o qué le pasó a Alexandra, pero jugó torre de 8. Torre de 8, digo que no sé si colapsó o qué, porque fíjense que vino alfil B2 y ahora jugó torre B8, que bueno, la dama y la torre están amenazando mate acá en B2 y lo obligan a que las blancas tengan que hacer alfil B3. El tema es que las blancas querían hacer este alfil B3, querían hacer alfil B3, querían hacer alfil B2, o sea, esta es la mejor posición que podían tener los alfiles que estaban en el centro, sin protección, medio en el aire, y de repente Alexandra jugó lo volvemos a repetir acá, torre D8, alfil B2 y volvió a la torre B8, permitiendo que las blancas, de hecho forzando a que las blancas pongan en la mejor posición los alfiles, ¿no? Bueno, no sé qué pasó en ese momento, lamentablemente igual puede ser que los nervios también, de decir, bueno, tengo un punto de ventaja y de repente tengo una posición en la que estoy mejor. ¿Qué hago? ¿Cómo ejecuto esta victoria? Los nervios y la presión en ese momento debe ser durísimo, más sabiendo de que es un punto a 3 rondas ya de terminar el campeonato del mundo, por la corona mundial para ser la campeona del mundo, debe ser unas emociones terribles, increíbles, así que entiendo que por ahí te jueguen en contra y que bueno, ese torre de 8 y torre B8 tengan que ver con eso. Bien, la partida siguió acá con dama G2, porque este es un error igual, pero Alexandra probablemente acá pensaba que podía cambiar damas y que iba a salir de un poco de la presión que iban a tener esa pareja de alfiles que son durísimas, ¿no? Esta pareja de alfiles le da mucho dolor de cabeza a las negras, estos dos alfiles acá que parecen dos dagas en contra del rey negro. Entonces esta jugada parece que está tocando al caballo porque amenaza doble con el alfil y con la dama y a su vez amenaza el cambio de damas. El tema es que las blancas tienen una manera de escaparse y evitan ese cambio de dama, ¿no? Otra posibilidad aparte de dama G7, dama G2, perdón, que es un error, hubiese sido, por ejemplo, jugar algo así como H5, podríamos pensar en hacer H5 acá, simplemente seguir con la partida del desarrollo, evitar que vengan ciertos temas de G4, perdón, acá, de G4, G5, porque este caballo está clavado, no se puede mover porque quedaría en jaque. Entonces una de las amenazas de las blancas era G4 y G5, entonces H5 evitamos eso. Y un poco jugaron de una manera más tranquila de negras, más bien evitando que nos metan los goles, pero no intentando forzar nada en la posición, ¿no? H5 hubiese sido una otra opción que podían tener las negras en este momento. Bien, la partida siguió dama G2, como les decía, en este momento dama G2, pero acá viene la jugada de las blancas, que es dama E5. Dama E5 sale del cambio de damas
Y ahora, bueno, empieza a molestar por todos lados, ¿no? Porque está tocando la torre, toca la torre de acá, a su vez tienes temas en contra de este rey. La posición está bastante fea para las negras, por lo que se ven un poco forzadas a querer buscar una de las soluciones prácticas y de hecho también la única solución que tiene como para salir de las amenazas que pueden tener estos alfiles en contra del rey, y es simplemente devolver la calidad con torre por B3, entrega la torre ahí por el alfil. Fíjense que si hubiese intentado otra cosa, por ejemplo, en este momento, no sé, digamos torre E8, por ejemplo, acá, simplemente veníamos con... Paren el video e intenten encontrar ustedes. Juegan las blancas. Bueno, espero que lo hayan encontrado porque es hermoso y es dama por alfil, por caballo, perdón, entregando ahí la pieza porque después de peón por, alfil por y cuando viene rey G8, E7 mate. Fíjense el poder y la fuerza de estos dos alfiles, cómo terminan castigando, cómo podrían terminar castigando a ese rey. Por lo que en este momento, como les decía, torre 8 sería un terrible error por ese dama por F6, por lo que en este momento no tiene tantas opciones las negras y por eso decide hacer torre por B3. Bien, después de torre por B3, C por B3, acá el problema es que quedó debilidades graves para las negras en A6 y en E7. Está llegando dama C7 queriéndose comer a ese peón y molestando toda la posición porque ese peón también es el que sostiene este caballo. A su vez, bueno, si es que se cae el caballo y ese peón, no es que se cae el material solamente, sino que se cae el rey mismo, porque si entramos con la dama, con el alfil por acá, digo, y la dama por la séptima, son terribles noticias para las negras, ¿no? Entonces, dama C6... Acá fíjense que si hacíamos dama por F1 comíamos la pieza, simplemente lo que estamos diciendo, dama C7, a pesar de tener pieza de menos, la posición tiene ventaja decisiva las blancas para que vean que el potencial del dinamismo y del ataque al rey es mucho más fuerte que cualquier material. Entonces dama C7 y no tenía forma de salvarse que estaba viniendo dama por E7 y que caía todas las piezas de las negras. Bien, por eso es que jugó en esta posición Alexandra dama C6, queriendo evitar la entrada de dama C7. Siguió con caballo D2, ahora sí sacó el caballo. Alfil por E6. Juegan las negras, perdón. Y acá, bueno, la amenaza es hacer dama por A4. Dama por A4 porque este peón está clavado gracias al alfil. Por lo que entonces tenemos que jugar rey A3 para salir de esas amenazas. Bien, rey A3, entonces la partida siguió rey G8, caballo F3, dama D5, amenazan en B3 y ahora dama B8 jaque, rey, caballo E5, la dama desde B8, fíjense que dio el jaque, pero también vino a la defensa del peón de B3. Caballo E5, entonces dama C5 jaque, dama B4 y acá viene uno de los errores finales que es cambiar damas, ¿no? Cambiar damas ya pasa un final que es totalmente ganador para las blancas, ya lo vamos a ver ahora. Otra opción que tenía acá las negras podía haber sido dama C7, que todavía tenía ventaja a las blancas, pero con piezas, con las damas en el tablero, todavía hay chances prácticas, ¿no? Todavía se podía pensar en que tal vez tenía alguna salvación Alexandra, aunque sea para un medio punto, para unas tablas, pero ella fue más bien por el cambio, dama por B4 y después de rey por B4, rey F8, entonces caballo C4. El final está simplemente bastante mal porque fíjense que este peón parece que va a sufrir, va a sufrir muchísimo con la entrada del rey, ¿no? Y una vez que este peón lo podamos comer, el peón de A6, estos otros dos van a estar solos, pasados, unidos y van a tener patines y van a ser el dolor de cabeza máximo para las negras, ¿no? La partida siguió alfil D4, entonces rey E8, rey A5, fíjense caballo D6.
Acá no cambiar caballos porque quedaríamos en un final de distintos colores, alfiles de distintos colores. Entonces las negras todavía pueden intentar resistir y de hecho lo lograrían, ¿no? Por ejemplo, caballo por D6, E por D6. Fíjense que lo de los alfiles de distintos colores, cuando hay finales de peones y solo reyes, no hay piezas mayores, tienden a ser tablas porque, por ejemplo, esta línea, alfil por, el peón avanza, rey acá, jaque, y si viene simplemente controlamos con este alfil acá el avance del peón, y este alfil no, como es del otro color, no puede ayudar a que el peón avance, ¿no? Y si queremos usar al rey, entonces volvemos con jaque. Supongamos que venimos por acá con el rey por B6 para querer decir, bueno, sí, en la próxima igual te voy a hacer A6 de alguna manera y voy a avanzar el peón. Bueno, simplemente vamos rey C8 y vamos a entrar con el rey hasta A8 y no hay manera de que las blancas puedan decir, la flechita, ahí está. No hay manera que las blancas puedan evitarlo porque tienen un alfil del otro color de casillas, ¿no? Así que por eso es que los alfiles de distinto color en estos tipos de finales con peones simplemente tienden a ser muy tablíferos. Por eso no cambiar en este momento caballos, sino más bien retirarse de ese cambio, caballo de 2. Alfil C8, el alfil está súper triste ahí, pero aunque sea defiende todavía. Acá rey B6. La partida siguió rey D8. Alfil E5, rey D7. Alfil F4. Y acá está prácticamente en Zugzwang las negras. La única jugada que tenían era hacer H5. Pero de todas maneras, simplemente después de H4 igual tienen que mover. También en Zugzwang decimos porque si mueve el rey, las blancas van a entrar también por C7 y tienen complicaciones. Aparte no pueden avanzar este peón, que sería el peón que les podría dar algunas chances. De hecho, eso es lo que quiere Alexandra, tener algún contrajuego con el único peón pasado que tiene ahora. Entonces decide usar este recurso que es G5, entrega este peón. Entonces después de alfil por, ahora sí a C5, avanza con el muchacho de E. Alfil E3, rey E6. Entonces, cuando movía el rey decíamos que venía el rey a C7, lo hizo, rey C7 y simplemente después de alfil D7, alfil C5, caballo F5 y vuelve. Esto es cuestión de construir la mejor posición, ir y volver hasta que sea el momento oportuno de que podamos comer el peón de A6 y avanzar nuestros dos peones de B y de A. Bien, acá siguió rey D5, que todavía está atándolo al rey blanco, atando a este rey blanco que tenga que defender a su alfil. Y acá viene una maniobra, la última, muy bonita, de Zhou Wenjun, con las piezas blancas, que jugamos acá para molestar esta tipo fortaleza que consiguió las negras de estar molestándonos acá en nuestras piezas, ¿no? ¿Cómo seguimos avanzando en la posición de blancas? Bien, hace caballo B1, un bonito retroceso que toma impulso y sale con más fuerza ese caballo, ¿no? Porque después, por ejemplo, de E4, simplemente ahora viene, ahora viene caballo C3 jaque y el rey tiene que correrse de las amenazas que tenía en contra del alfil, ¿no? Tiene que salir de acá, tiene que hacer rey E5, perdón, y entonces ahora sí, rey por A6, ¿no? Bien, la partida siguió E3, tiene sus únicas chances prácticas acá las negras, A5, y el tema es que aunque este peón parece muy peligroso para las blancas inclusive pueden entregar una de estas dos piezas y los peones de B y de A después le van a dar otra pieza extra porque probablemente coronen muy rápido. De hecho siguió alfil G4 y fíjense que cuando E2, alfil por, rey por y simplemente caballo por E2, entrega una pieza porque ahora avanza y simplemente avanza y no tiene manera de evitar que después de, por ejemplo, H5, vino B5, rey, H3 y acá, bueno, se rindió después de hacer rey D5 mismo, en este momento se rindió acá con H3. Bien, en este momento podía haber intentado las negras, hacer alfil A8
para poder, por ejemplo, si después de rey A6, poder hacer rey C6 e intentar evitar contra B6, perdón, hacer rey C6 acá y intentar evitar que estos peones avancen, ¿no? Porque si ahora hace B7, alfil por. El problema es que todavía las blancas, fíjense que tienen 2 peones en el otro flanco. Entonces en este final igual hubiesen perdido porque empezaba a correr otro pasado por aquí y no tenía maneras de evitar esta, una de las coronaciones, ¿no? Bien, así que así terminó la partida y así terminó la 9ª ronda. Quedan 3 rondas más para terminar el mundial. Van todavía igualadas, así que se viene mucha acción. Los esperamos en las próximas rondas.